todos. Es un placer nuevamente entrar en contacto con ustedes. Nos disculpan las demoras, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya logramos ingresar. Queremos darle nuestros saludos a todos los académicos que nos están observando en este momento: Academia Colombiana de Historia, Academias de Historia de Santander y Norte de Santander, Centro de Historia de Charalá, de Chinácota, los amigos de la provincia de Ocaña, con tertulios de los viernes de la cultura y lecturas ocañeras, a todos los cultores que han venido siguiendo estas transmisiones que las hacemos con el propósito de divulgar aspectos de la cultura, de la historia, de las artes, de las letras. Hoy es un día muy especial. Se están cumpliendo 180 años del fallecimiento del general Francisco de Paula Santander, máximo exponente de la independencia en la Nueva Granada, hoy República de Colombia. Sobre el general Francisco de Paula Santander se han escrito gran cantidad de obras, ensayos, artículos en revistas especializadas, etcétera. Se han generado debates académicos, también se han generado controversias de índole política, pero hoy quisimos fundamentalmente, en este espacio que está haciendo el Museo de la Gran Convención de Ocaña en su modalidad virtual y la Academia de Historia de Ocaña, quisimos mostrarles en esta charla informal, no se trata de una conferencia académica, algunos aspectos que nos parecen importantes para recordar la memoria, la vida y la obra del general Francisco de Paula Santander, coterráneo nuestro, norte santandereano. Y de paso, saludamos con mucho aprecio a doña Cecilia Fernández de Palini y a don José Asunción Suárez Niño, miembros de la Academia Colombiana de Historia, tataranietos del general Francisco de Paula Santander. Un saludo cordial también al doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, al doctor Luis Horacio López Domínguez, a Roger Pita y a los amigos en la capital de la República, lo mismo que a Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia de Santander, al doctor Pirillos de la Academia de Historia de Santander, etc. Importante, ¿por qué es la figura de Santander? Porque durante muchísimo tiempo se trató de desfigurar su imagen o de ocultarla. Y en esa circunstancia se dieron aspectos de índole política que oscurecieron un poco la imagen de Francisco de Paula Santander frente a la imagen de Simón Bolívar. Recordamos que ambos fueron los protagonistas de la independencia de lo que hoy denominamos las repúblicas bolivarianas: Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Y a través de los años se han hecho infinidad de cuestionamientos de una y otra parte, incluso por personas muy doctas en la materia, investigadores especializados en Santander, especializados en Bolívar. Recordamos que el general Francisco de Paula Santander nace en una población cercana a Cúcuta, Villa del Rosario, el 2 de abril de 1792 y fallece en Bogotá, justamente un día como hoy, 6 de enero, en el año de 1840. Perteneció a una familia muy destacada de Villa del Rosario, de los principales, de los notables de Villa del Rosario. Muy joven, fue enviado a estudiar al Colegio de San Bartolomé en Bogotá con una beca y se graduó como bachiller en filosofía en el año de 1808, cuando recibe su grado. Justamente estando estudiando en Bogotá, se produce lo que se ha denominado el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Entonces, Santander salta directamente de las aulas universitarias a la lucha militar contra la corona española. Ingresa en la tropa republicana, en las huestes del general Baraya, como un soldado raso, como un recluta, y poco a poco va ascendiendo en la carrera militar hasta culminar con el grado de general. Fue una participación de una persona dedicada a las letras que de pronto se ve sumergida en un mundo caótico de la guerra. Sufrió todas las consecuencias de esa guerra, los encuentros y desencuentros que se produjeron durante todo ese lapso. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno vaya a evaluar
la vida y la obra de Francisco de Paula Santander. A mí me parece importante volver a releer los libros que se han escrito sobre el general Santander, incluso los que lo atacan, porque me parece que es necesario ponerlo en el contexto de su época, igual que hay que hacer con Simón Bolívar. En esto no se puede nunca aplicar aquello de que hay gente buena y gente mala, que Santander fue malo y Bolívar bueno, que Venezuela, los gobiernos X o Y lo han tratado de traidor, lo han demeritado y exaltan la figura de Bolívar. Eso no es lo importante desde el punto de vista de la historiografía, sino el análisis en contexto. En qué condiciones se forma tanto Bolívar como el general Santander, cómo es su educación y cuáles son los pormenores de esa trayectoria política, militar e intelectual que van a generar en última instancia la configuración de lo que hoy denominamos la República de Colombia. Saludes a Patricia Jácome, con tertulia de los Viernes de la Cultura, que lamentablemente no hemos podido volver a hacer en el complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña. El académico Álvaro Claro, de la Academia de Historia del Norte de Santander, colaborador de nuestra actividad bastante acentuado, con una voluntad de trabajo muy seria. Pues bien, en eso que se ha denominado de manera un poco absurda la patria boba, es decir, el momento en que se logra el grito de independencia, se forman las juntas y comienza la pugna entre los partidarios del centralismo y el federalismo, no es tan boba la patria en ese momento. Sencillamente los criollos que sustituyen el gobierno español están tratando de consolidar, sin la experiencia del caso, un Estado. Pero no, el hecho de no tener experiencia en el manejo de un Estado de manera directa no quiere decir que no tuviesen una forma de pensar organizada de acuerdo a el comportamiento educativo, a las instrucciones o al conocimiento que emitían en aquellos momentos en Bogotá el Colegio de San Bartolomé o el Colegio del Rosario. Estaban al tanto de lo que estaba pasando en el mundo. Esas universidades eran el epicentro del debate político, como debe ser toda universidad, epicentros del debate nacional, donde se analicen las diferentes posiciones. Lógicamente estaban enterados de lo que ocurría en España con la invasión napoleónica y tomaron lógicamente partido. Santander va a tomar partido por el federalismo y va a mantener esa posición liberal, federalista, apegada a los principios de la libertad de opinión, de la libertad de cátedra, de la separación de la Iglesia y el Estado. Lo va a tomar tan a pecho que lo va a poner en práctica durante el proceso de consolidación ya de la Gran Colombia y luego en la Nueva Granada, cuando tiene que ejercer como presidente en el año de 1832. Hay una circunstancia importante para nuestros amigos de la provincia de Ocaña, y es que Santander estuvo en Ocaña en dos ocasiones que vale la pena recordar. La primera en 1815, cuando llega con el propósito de conformar un grupo de 500 combatientes para enfrentar a las tropas realistas. 1815. Aquí conoce a la familia Lemus y, por supuesto, a las hermosas hijas del señor Lemus, entre ellas Bárbara Vicenta Lemus. ¿Quién fue Bárbara Vicenta Lemus? Pues fue la niña que hizo parte de la comitiva de 5 hermosas damitas ocañeras que recibieron al libertador Simón Bolívar en 1813 en la Punta del Llano, que es la parte donde termina hoy el barrio de San Agustín. Allí lo recibieron y le correspondió a Bárbara Vicenta Lemus dar el discurso de bienvenida al libertador Simón Bolívar. Cuando en 1815 llega Santander, pues hace muy buena amistad con la familia Lemus y eso está registrado en la documentación histórica que Pilar Moreno de Ángel en su obra Santander hizo y que nos parece muy importante porque allí elogia a la familia Lemus
y elogia a doña Bárbara Vicenta Lemos, que murió muy anciana por allá en el año de 1884. Decía Santander en ese momento que lo habían mandado a conseguir 500 hombres y escasamente pudo reunir unos 200. Hace también énfasis en que en Ocaña hay una gran cantidad de realistas y que muchas de las damas ocañeras son partidarias definitivamente del rey. La figura de Santander entonces comienza a unirse con el pueblo ocañero desde aquel tiempo. Como sabemos ya por la lectura de los textos históricos, la arremetida de los realistas sobre Ocaña es tan grande que se ve obligado a planificar una salida estratégica que es considerada hoy por los expertos militares como algo excepcional. Logró evadir el cerco y salió con sus tropas indemnes de Ocaña. Como sabemos ya también por la historia, Pablo Morillo llega con sus ejércitos después de haber remontado el río Magdalena a Puerto Nacional o a Puerto Real, de allí sube a Ocaña y aquí produce una cantidad de asesinatos y represalias contra los partidarios de Simón Bolívar. Entre ellos está el famoso incidente del baúl que escondiera las Ibáñez en el complejo histórico, justamente en el claustro de San Francisco. Un baúl que para ella y la familia lamentablemente contenía una casaca de Simón Bolívar. Eso lo descubren las autoridades españolas y de una vez forman el proceso contra los Ibáñez, que logra salvar el esposo de Nicolasa Ibáñez, Antonio José Caro, que era realista, y logran salir de aquel problema que se metieron por el famoso baúl, cuyas anécdotas simpáticas comentó una vez aquí un académico norte santanderiano en el 2018, cuando hicimos el Encuentro Nacional de Historia. Después de que sale Bolívar para las Islas Antillanas y se produce la arremetida ya de los realistas a Bogotá, pues lógicamente se desbarata el gobierno republicano y Santander sale con los reductos pocos que quedaban de militares hacia los llanos. Allá comienza la organización de la resistencia republicana con los patriotas llaneros, tanto de la Nueva Granada como de Venezuela. De todas esas diferentes batallas que hubo, Santander va a participar, pero fundamentalmente como encargado de la vanguardia en la batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá, donde logra la captura del general Barreiro, que luego, por orden de él, es fusilado en Bogotá. Esa estrategia de Santander de lograr hablar con los dirigentes llaneros, especialmente con José Antonio Páez, que era reacio a que lo fuera a mandar alguien que no fuera venezolano, le costó bastantes problemas a Santander en los llanos. Poder organizar y disciplinar a grupos dispersos de guerrilleros republicanos que no aceptaban órdenes de nadie, para que cuando Bolívar llegara encontrara no un ejército de desarrapados, sino una tropa realmente dispuesta a enfrentar a los españoles. Esa fue obra de Francisco de Paula Santander, no de otra persona, ni siquiera de Simón Bolívar. Por eso, en el proceso de independencia, muchas veces vemos la figura de Bolívar por encima de la de Santander, pero se nos olvida que la resistencia en el llano, la organización de la tropa patriota, corrió a cargo del general Santander y logró apaciguar esas rencillas internas entre los llaneros venezolanos y los llaneros de la Nueva Granada. Se produce después de batalla de Boyacá, cuando las tropas republicanas toman a Bogotá, la huida del virrey hacia Cartagena y la resistencia realista pues se da también en otras regiones de Colombia, pero básicamente ya tomada Bogotá comienza la organización de la República. Recordamos que en 1819 se había producido el Congreso de Angostura, donde se crea la República de Colombia, con Santander a la cabeza. Allí había un componente altísimo de militares encabezados por Bolívar, con una posición absolutamente centralista. Se convoca luego, en 1821,
al Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Y ahí se expide la primera Constitución de Colombia, que a propósito, el año entrante estará cumpliendo 200 años de haberse expedido. Esa Constitución la aprueba un grupo de diputados donde seguía de todos modos existiendo una gran mayoría bolivariana y militarista. Aprobada la Constitución, los federales santanderistas no están de acuerdo con ella. La acusan de muy centralista, de despótica, etc. Y comienza la oposición. Y tal sería la circunstancia de esa oposición en 1821, que se prolonga a través de los años hasta generar casi una guerra civil. Para 1827 ya la Nueva Granada y la Gran Colombia estaban al borde de la guerra civil entre un sector y el otro. Entonces, el Congreso de la República decide convocar una nueva constituyente y se escoge la ciudad de Ocaña. En Ocaña, el 9 de abril de 1828, se instala solemnemente la convención que tenía el propósito de reformar la Carta de Cúcuta. Llegan los diputados, 74 en total, de los diferentes departamentos y provincias en que estaba dividida la Gran Colombia, es decir, Venezuela, Nueva Granada, Panamá y el Ecuador, y comienza el debate sobre el modelo de Estado. Los santanderistas federales abogaban por un sistema que fuera muy parecido al que estaba operando en los Estados Unidos, es decir, un sistema federal donde los estados tuvieran autonomía regional y existiesen autoridades también regionales, mientras que los bolivarianos preconizaban el sistema centralista con un fuerte poder ejecutivo por encima del legislativo y el judicial. Quienes han leído la historia de Simón Bolívar y conocen su documentación en las cartas, en los documentos, sabrán que Bolívar dirige una carta a esa convención de Ocaña, donde habla de las bondades del centralismo y los llama a que salven la unión de la Gran Colombia. Pero los ánimos estaban supremamente polarizados, cosa recurrente en la historia de Colombia, la polarización de las ideologías y de los partidos, y esas reuniones que se dieron en el Templo de San Francisco no tuvieron, lamentablemente, el resultado que se esperaba obtener, es decir, reformar la Constitución de 1821. De tal manera que en escasos 2 meses se levantan las sesiones porque Bolívar ordena a los diputados de su grupo, a los diputados bolivarianos centralistas, retirarse de la Convención de Ocaña y esta queda sin quórum. Al quedar sin quórum, lógicamente no pudieron seguir sesionando. Y los bolivarianos se retiran a lo que hoy es el municipio de Ábrego, antes La Cruz. Desde allí mandan una carta a Bolívar, quien había seguido la convención desde Bucaramanga, donde le hablan de que hicieron los esfuerzos muy grandes para poder evitar la desmembración de Colombia, pero no lo pudieron lograr. Y los santanderistas hacen otro tanto. Allí, a la entrada de la iglesia de San Francisco, hay precisamente una placa con el acta última que se firmó, donde se deja constancia de que no se pudo llevar a cabo la convención y que el propósito no pudo cumplirse. ¿Qué ocurre entonces? Pues lógicamente, Bolívar parte para Bogotá, en Bogotá es declarado como dictador y comienza la persecución política contra los santanderistas. Se suprimen las libertades públicas y se hacen una serie de acciones que generan más polarización de la ya existente. Todo ello conduce al atentado contra la vida del Libertador el 25 de septiembre de 1828, que genera las represalias por parte del gobierno oficial de Bolívar contra los conspiradores. Detienen a la mayoría, los fusilan y a Santander también lo detienen y lo condenan a muerte. Esa condena, por intercesión de Castillo y Rada y de doña Nicolasa Ibáñez, le es conmutada por el destierro. Entonces mandan a Santander fuera de Colombia. Pero ¿qué ocurre con Santander en el lapso en que estuvo en Ocaña en esos 2 meses? Pues lógicamente vuelve a visitar a la familia Lemos.
y en su finca cercana a Ocaña, sobre la ribera del río Tejo, que todavía existe la casona Villa Barbosa, allí se reúnen a hacer las fiestas, las atenciones a las personalidades amigas de Santander y refuerzan esos nexos de amistad con Simón Bolívar, un poeta ocañero, también excelente cronista. Adolfo Milanés, en nombre de pila Euquerio Amaya, escribió un libro de crónicas donde narra en una de esas crónicas cómo doña Bárbara Vicenta Lemus, para poder observar los debates que se generaban en la convención de Ocaña, se viste o se disfraza de mujer y penetra al recinto de la convención. Dice Euquerio Amaya, que posiblemente habían más mujeres y que lo más probable es que los diputados supieran que eran mujeres, pero para guardar la gallardía y la compostura, pues nunca dijeron nada. Pero quedó en la memoria colectiva de Ocaña el hecho de que Bárbara Vicenta Lemus se hubiese disfrazado de mujer y hubiese, digamos que roto todas las restricciones que tenía la mujer en aquel tiempo, porque se consideraba de muy mal gusto que una mujer participase en actividades que eran exclusivamente para los varones. Nos queda entonces el recuerdo de esa señora, cuyo óleo, ya anciana, reposa hoy en día en el Museo de la Gran Convención de Ocaña, y hay una placa en la plazuela de San Francisco junto al resto de diputados con el nombre de Bárbara Vicenta Lemus. Entonces, para que vean esa vinculación que tuvo Santander con la ciudad de Ocaña, y hay otra historia que ya en los momentos agónicos del general Santander, el médico de cabecera, para embolatarle, digámoslo así, los grandes dolores, los cólicos que tenía tan terribles, comenzaba a contarle anécdotas de su estadía en Ocaña para hacerlo reír y con ello como que paliar un poco el dolor que le producían todas estas, los dolores de los cálculos que tenía. Santander, ¿qué ha dejado o qué dejó Santander como un legado importante para la actual República de Colombia? Y es algo que ningún historiador puede desconocer, así sea contrario al pensamiento santanderista. Y es el legado desde el punto de vista jurídico en la organización de la Nueva Granada, en la educación y en lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Colombia y conocemos como el Museo Nacional de Colombia. Cuando Santander es obligado o le cambian la pena de muerte por el destierro, viaja a Europa. Y en Europa lo primero que hace es visitar los centros educativos más importantes que había, los museos, las instituciones culturales. Con la capacidad que tenía, logra entender por qué la educación era tan importante en Europa y qué había que hacer en su país para mejorar las condiciones. Una vez muerto Bolívar en 1830, regresa a la Nueva Granada. Es elegido presidente entre 1832 y 1837 y pone en práctica todo aquello que aprendió en Europa. Implementa nuevos modelos educativos, más participativos, laicos, por supuesto, porque era un liberal convencido. Le quita la educación fundamentalmente que la tenía la Iglesia Católica y la pasa a manos de los laicos. Crea cerca de 20 grandes colegios en muchas partes del territorio colombiano. En Ocaña, por ejemplo, crea la Casa de Estudios, porque las casas de estudio eran pequeñas escuelas en las poblaciones menores, pero le da a la educación una importancia que ningún presidente de la República ha tenido, y que pese a que Bolívar también se interesó por la educación, no fue en la misma dimensión que lo que hizo Francisco de Paula Santander. Para conservar todo el legado, todo el legado que dejó Francisco, el sabio Caldas, José Celestino Mutis, para conservar todo ese legado, todo ese material que habían acumulado, creó un centro que
terminó siendo una especie de museo botánico, que con el tiempo terminó siendo el hoy Museo Nacional de Colombia. Eso ocurrió en 1823. La apertura se llevó a cabo el 4 de julio de 1824. Dice textualmente la documentación, fecha en la que el vicepresidente general Francisco de Paula Santander lo declaró oficialmente creado, siendo su primer director el científico y anticuario peruano Mariano Eduardo de Rivera y Ustares. Miren eso, el Museo Nacional de Colombia es producto del interés de Francisco de Paula Santander, pero también crea la Universidad Central, hoy Universidad Nacional de Colombia, es decir, le da importancia a la educación de los niños en las escuelas, de los más grandes, los grandes colegios que creó, y la formación universitaria. Todo ello signado con los principios de la libre cátedra, de la libre opinión y las ideas liberales imperantes en la época. Ese legado no lo puede negar absolutamente nadie porque quedó para la historia. Y hoy tenemos, gracias a Dios, como todavía subsisten muchos de los colegios santanderinos o santanderistas creados durante la administración de Francisco de Paula Santander, o bien como vicepresidente de Colombia, o más adelante ya como presidente efectivo de la Nueva Granada. En cuanto a la parte administrativa, pues todos sabemos que se le conoce como el hombre de las leyes, el organizador de la República. Tenía un apego muy grande hacia la ley, mientras que Bolívar despreciaba de una u otra manera la parte legal. Siempre habló Bolívar de manera despótica contra los abogados porque consideraban que estorbaban todo lo que los militares habían hecho en sus luchas durante tanto tiempo. La organización jurídica del país se debe también al general Francisco de Paula Santander. En el año 2018, el historiador Hernando Salazar Patiño, que tiene algún vínculo familiar con Río de Oro, con los Patiños de Río de Oro, estuvo en Ocaña y presentó una ponencia sobre la vida y obra del general Santander, recalcando justamente el ocultamiento que se le había hecho durante tantísimos años, esa injusticia que se cometió con él, y cita una cantidad de autores, porque hizo una investigación muy interesante, autores que atacan a Santander, autores que lo defienden, y entre los que lo atacan, por ejemplo, habla del libro El mito de Santander, escrito nada menos que por Laureano Gómez. Pues recordamos que Laureano Gómez fue uno de los líderes conservadores combativos en el Congreso de la República. Lógicamente no podía entrar a defender a Santander, sino la imagen de Bolívar. Y el gobierno de la regeneración, Constitución de 1886 y constituciones siguientes, hasta 1991. Perdón, Constitución del 86 y los actos reformatorios, siempre tuvieron el cariz centralista. Hay un cambio en el 91, cuando se abren una serie de posibilidades de participación comunitaria, la sociedad civil entre a opinar. Pero el legado que tiene hoy Colombia es un legado absolutamente bolivariano, centralista. Todo está centrado en la capital de la República. Y desde la capital de la República, sin conocer a Colombia, se dictan disposiciones, se hacen leyes, se tergiversan los sucesos. De tal manera que hoy el legado que quedó fue el de Simón Bolívar. Colombia tuvo época federal cuando José Hilario López, por ejemplo. El país se desarrolló bastante. Ocaña se creó como provincia durante el gobierno de José Hilario López en 1849 y se obtuvo una gran cantidad de beneficios, desarrollo económico, se invirtió en la educación, en vías de infraestructura, etc. Cada vez que un grupo de estos liberales conservadores ganaba una batalla, una guerra, se cambiaba de inmediato
la Constitución, que termina con la Constitución centralista de la Regeneración, la de 1886 de Rafael Núñez. Esto nos lleva a pensar algo. ¿Cómo se ve la imagen de Santander hoy en día? ¿Por qué hasta 1940, año del primer centenario del fallecimiento de Santander, el gobierno de Eduardo Santos trata de reivindicar esa memoria? Es cuando se erigen bustos de Santander en diferentes partes, en diferentes ciudades de Colombia. Es cuando comienza más o menos a hablarse de manera un poco más franca y abierta de la vida y obra de Santander. Pero sin embargo, a mi modo de ver, se ha cometido una gran injusticia y se sigue cometiendo con el general Francisco de Paula Santander, porque no se ha logrado entender la dimensión que tuvo el aporte en la parte jurídica, en la educación y en la cultura colombiana. Yo espero que la Academia de Historia del Norte de Santander, que la Academia de Historia de Santander le rindan un justiciero homenaje a Francisco de Paula Santander, porque se lo merece. Y de igual manera el pueblo colombiano. No esperemos que únicamente la Sociedad Santanderista de Colombia lo haga. Es un deber de los colombianos defender el legado de Francisco de Paula Santander, exaltar su labor y desmenuzarla para que el pueblo la conozca, para que lo conozcan los niños de las escuelas, los estudiantes universitarios, para que se hagan en los colegios o en las universidades ensayos, programas, videos sobre la vida y la obra del general Francisco de Paula Santander. Las grandes controversias que pudieran hoy tocarse, ojalá desde un ánimo conciliatorio, reflexivo, no polarizado, serían nuevamente, por ejemplo, plantear si el sistema político y económico de Colombia, legado de Simón Bolívar, hay que replantearlo o no. Porque lo que hay ahora es un sistema centralista, dígase o no lo que fuere. Es necesario cambiar ese sistema. ¿Qué sistema podría aplicarse para la República de Colombia donde cupiésemos todos, donde no se afectara la dignidad pública, donde se diera igualdad de oportunidades, donde aquello de las libertades públicas se llevara a cabo de manera precisa y exacta, cosa que no ocurre hoy en día? Ese tipo de reflexiones me parece que es importante hacerlas hoy, cuando Francisco de Paula Santander cumple 180 años de haber fallecido. ¿El legalismo santanderista sería malo o sería bueno? Quedan esas reflexiones. Y cómo los partidos políticos se apoderaron de los caudillos Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. ¿Cómo los volvieron, parte de su agenda política? Yo recuerdo de niño que había una casa liberal con la fotografía de Santander y una casa conservadora con la fotografía de Simón Bolívar. ¿En qué momento los partidos se apropiaron del legado de uno y otro e hicieron enfrentar al pueblo colombiano por una y otra idea, sin haberlas analizado? Eso me parece que no es racional y que hay mucho que arreglar en la política colombiana, que hay que volverle a enseñar al pueblo colombiano una cultura de la paz sobre la base del respeto al otro, de la tolerancia, de ser capaz yo de sentarme con alguien con el cual discrepo, hablar racionalmente con él. Eso no necesariamente conlleva a que yo acepte la idea del otro, pero sí es necesario el diálogo, un diálogo que se construya sobre principios de verticalidad, no como los diálogos que hemos visto en las últimas décadas, que fallan de un lado y del otro porque nadie dice la verdad, todo el mundo oculta algo. Y eso lo digo para todos los sectores que han participado en esta lucha del pueblo colombiano por lograr la paz. Para finalizar,
quiero que esta reflexión de hoy, esta charla suelta que estamos haciendo, recordando la memoria de Francisco de Paula Santander, sirva para que en los colegios cambie la forma de enseñar. Se reconozcan los aportes de las personas que lo hicieron y haya ante ello un reconocimiento. Uno tiene que ser agradecido. Y si algo tenemos que agradecer los colombianos es a aquellas personas que forjaron la nacionalidad, que lucharon y dieron su vida, no importa que no hubiese sido en batalla, que dieron su vida por lograr una Colombia mejor. Y eso aspiramos que sean los mandatarios que nos sigan y los mandatarios que hacia adelante proyecten a Colombia. Ahora con la cuarentena generada por la pandemia del COVID-19, creo que es una magnífica ocasión para que en casa comencemos a reflexionar, para que el trabajo que se está haciendo en las aulas de manera virtual, tanto la universidad como los colegios, toquen temas que lleven en el alma por dentro los valores humanos, no tanto aquello del dinero, no tanto aquello de las chequeras y el poder, sino los valores del ser humano. A eso llamamos desde el Museo de la Gran Convención de Ocaña y desde la Academia de Historia de Ocaña. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por escucharnos.